Dios te bendiga en esta mañana, preciosa iglesia del Cristo vivo. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, un nuevo día que nos permite disfrutar de la maravilla de su creación, pero también un día en el que podemos compartir la palabra de Dios, todos juntos a través de las redes. Damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia que hasta aquí nos ha sostenido, y como usted sabe, casi ya estamos saliendo de esta situación y pronto podremos congregarnos en nuestro templo. Gracias a Dios por guardarnos y cuidarnos. Reciban la bendición de Dios y que la unción del Espíritu les siga respaldando y acompañando en todo momento. Bien, vamos a pasar hoy entonces a la enseñanza que tenemos en esta mañana, que ustedes saben que gira alrededor de una nueva serie que hemos comenzado, una serie sobre los 10 mandamientos. Y para eso le voy a invitar a ir allí a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar por la palabra. Padre, gracias por esta tu palabra, que está establecida por la eternidad, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero ella no pasará. Padre, te pedimos que abran nuestro entendimiento en esta mañana, Dios. Y mire todas las cosas que nosotros hasta ahora creemos, pensamos. Rogamos, Señor, que tu palabra nos hable y nos ministre, Señor, con este principio de eternidad, de que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a comenzar, lógicamente ya como tal, el estudio de los 10 mandamientos. Y hemos titulado esta primera lección, la primera palabra. Si usted que me ve o lee más adelante esta lección de escuela dominical, y si usted es padre o hijo, seguramente está familiarizado con esa expresión que dice: ¿cuántas veces te lo voy a tener que repetir? Esa es una expresión que por lo general vienen de los padres a los hijos. Algunas verdades en la vida, hermanos, por su importancia, tienen que ser repetidas constantemente para que se fijen en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y lleguen a ser una realidad. Y eso es lo que sucede con los 10 mandamientos. Literalmente, cuando usted comienza a leer ahí en ese pasaje que acabamos de ver, se va a dar cuenta que en hebreo los 10 mandamientos se leen como las palabras escritas en piedra por el dedo de Dios, y por eso le hemos puesto así a las lecciones. Hoy, lógicamente, vamos a ver la primera palabra. Entonces serían no los 10 mandamientos, sino las 10 palabras de Dios. Vamos a comenzar hoy con la primera palabra, como les decía anteriormente. Y quiero decirte algo antes de comenzar para prepararte para lo que vamos a ver. A medida que nosotros vayamos desarrollando este principio, quizás usted se pueda sentir con algunas de las cosas que vamos a decir, de los conceptos que vamos a manejar un poco incómodo, porque es normal que usted se sienta así, porque son conceptos, hermanos, que nosotros por lo general no hablamos de ellos, y hay un grupo de gente que ha tratado de suprimir en nuestra subcultura cristiana estos conceptos. Ahora, que usted se sienta así, entiéndase, un poco incómodo, un poco molesto, un poco como que se revuelve en el asiento, eso puede parecer normal, pero eso no significa que esté bien. Así que le estoy pidiendo desde ahora que le guste o no la verdad de Dios, deje que esta verdad le ministre, porque usted se puede sorprender de lo que va a descubrir acerca del cristianismo o del tipo de cristianismo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto?
hermanos, porque yo al estudiar todo este asunto de los 10 mandamientos, también estoy pasando por ese mismo proceso. Este primer mandamiento que vamos a ver hoy trata con la teología verdadera. Yo sé que la palabra teología, que significa el estudio de la persona de Dios, le inspira mucho terror a la gente, pero yo voy a usar el término solamente en el sentido de conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, este primer mandamiento que nosotros acabamos de leer aquí, entiéndase, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es básicamente Dios exigiendo que Él sea el único objeto de nuestra adoración. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que vamos a ver cómo desarrollamos el significado que tiene este mandamiento para nosotros. Y vamos a ver solamente 2 principios. El primer principio, claro, que aparece ahí, es que Dios es la única deidad verdadera. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de ahí del capítulo 20 de Éxodo. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué Dios comienza con esta declaración? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que Dios estaba muy interesado en cambiar totalmente la cosmovisión que tenían los israelitas y lógicamente la que tenemos muchas veces nosotros. Fíjese que los 10 mandamientos salieron de la boca de Dios y la declaración enfática que aparece ahí en ese versículo, Jehová tu Dios, que por cierto aparece 4 veces más en el resto de los mandamientos, deja bien claro que Dios está hablando una palabra firme y que cuenta con toda su autoridad. La palabra deidad, que usted ha escuchado otras veces, significa que tiene los atributos divinos. Esos atributos aparecen revelados en el registro bíblico y se manifiestan en el trato de Dios con su creación. Por lo tanto, básicamente Dios está diciendo que fuera de ese estándar que Él ha declarado, no hay ningún Dios. Además, quiere dejar patente que ningún Dios de los que ellos tenían en Egipto pudo sacarles de la esclavitud. Y aquí hay 3 cosas que tenemos que ver claramente para entender por qué Dios es la única deidad verdadera. Miren, o en qué nos va a beneficiar que Dios sea la única deidad verdadera. En primer lugar, nosotros no podemos confundir la creación con el creador. Dios comienza presentándose como Jehová tu Dios. Lo que hace básicamente Dios es presentarse como el Dios que es autoexistente, que posee vida en sí mismo y que su existencia es permanente. Eso es lo que significa la expresión yo soy Jehová tu Dios. Esto es importante porque Dios le está diciendo al pueblo y a nosotros también que ellos están relacionados con el Dios infinito que hace todas las cosas y a quien apuntan todas las cosas. ¿Por qué eso es importante? Porque el hombre fue creado con la capacidad innata de adorar y si no conoce al Dios verdadero, vamos a terminar adorando a lo creado. Mire, una de las cosas más curiosas que hay es que el hombre moderno siempre critica a los antiguos. Y cuando hablamos de las personas que vivían en la antigüedad, nosotros les llamamos muchas veces fantasiosos e ignorantes por el panteón de dioses que tenían. Y parte de ese panteón de dioses que ellos tenían que ver con la naturaleza o con lo creado. Todavía en nuestras escuelas se enseña que la creencia en Dios es una creencia de gente ignorante que se crea un Dios porque no puede explicar determinados fenómenos de la naturaleza. Lógicamente ese concepto está en desuso, pero todavía se sigue enseñando. Mire, la verdad es que nosotros no deberíamos criticar a las personas de la antigüedad. ¿Por qué? Porque el hombre moderno, que somos nosotros, sigue adorando
igualmente a lo creado con todo el nivel de conocimiento que tiene. Millones de personas en este mundo adoran animales, adoran montañas, adoran ríos. Hay gente que adora los planetas, porque cuando tú te involucras en la astrología y todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales, estás adorando a los planetas. Millones de personas adoran a otros seres humanos, entiéndase artistas, deportistas, políticos, líderes religiosos. Millones de personas adoran filosofías, ideologías, doctrinas de invención humana. Millones incluso de personas adoran a los muertos. Y por último, millones de personas se adoran a ellos mismos. Entonces, estamos llenos de idolatría por donde quiera. Déjame darte un pasaje para que veas qué es lo que sucede cuando tú cambias al Creador por lo creado. No es un pasaje que suene bonito, pero tenemos que ir a lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25 dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando del hombre, tanto del moderno, del antiguo, y todo parece indicar del futuro. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí hay una gran expresión. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y en qué consiste esa sabiduría que al final es necedad? Dice el escritor, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, entiéndase, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoración a la creación. Y entonces viene la respuesta de Dios, por lo cual Dios también lo entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, que es lo que hace mucha gente, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tremendo esa declaración del apóstol Pablo. Cuando usted lee eso y vea hasta dónde nosotros hemos descendido y después nos preguntamos por qué somos un desastre y tenemos tantos problemas. No puedes ignorar al Dios verdadero profesando que eres sabio, crearte tu propio Dios y pensar que las cosas van a funcionar. No funciona de esa manera. No. Dios no comparte su gloria con nadie, como vamos a ver más adelante. Lo que tú adoras es lo que tú amas. Y lo que tú adoras y amas, eso es lo que vas a tener. Así que tenemos que tener cuidado donde tenemos nuestro corazón. No podemos honrar la creación por encima del Creador. En segundo lugar, nosotros no deberíamos olvidarnos del lugar donde estamos. ¿Por qué Israel necesitaba escuchar que Dios era el Dios verdadero? Los israelitas salían y iban a continuar viviendo en cultura de dioses falsos. Acababan de salir de Egipto, que estaba lleno de dioses falsos, iban a conquistar una tierra Canaán que tenía también una enormidad de dioses falsos, y la vida de la gente giraba alrededor de esos dioses. De modo que el Dios verdadero desea ahora que su pueblo sepa que todo lo que han visto hasta ahora y lo que van a ver más adelante con respecto a esos dioses es completamente falso y engañoso. Y donde hay falsedad y donde hay engaño, hay todo tipo de peligros. ¿Por qué usted y yo necesitamos escuchar que Dios es el Dios verdadero? Porque vivimos en un mundo de falsos dioses. Estamos en un lugar peligroso, lleno de trampas y engaños. Añádale a eso también el problema del pecado que ha descompuesto completamente nuestra brújula moral.
somos propensos en este mundo a seguir cualquier ídolo falso. ¿Por qué usted cree que la Escritura advierte en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte? Lo advierte precisamente por eso. Usted y yo no vivimos en el paraíso, vivimos en un mundo caído que le gusta adorar a lo falso, lo promueve, lo exalta y considera de gente retrógrada e ignorante adorar al Dios verdadero. Descendemos tanto y se nos entenebrece, como decía el otro pasaje, tanto el corazón, que adorar al Dios verdadero es para muchos el problema. Y por último, es responsabilidad nuestra responder al llamado del Dios verdadero. Miren, si Dios está diciendo y ha probado con suficiente evidencia que Él es su Dios, lo lógico es que ellos, entiéndase los israelitas, respondan al llamado que Dios le está haciendo. Ellos no necesitan más evidencia, han tenido suficiente hasta ese momento. Entonces, ¿dónde es que radica el problema? El problema radica en que ellos pueden verse tentados a acudir a otros dioses que parecen ofrecer un camino más fácil. Y ese es nuestro problema también. Vivimos en una cultura que, lejos de guiarse por la verdad en asuntos espirituales, se guía por la conveniencia personal. Por un lado, tienes a los ídolos de este mundo que te ofrecen satisfacción instantánea y placentera, y por otro tienes a Dios diciéndote que si le reconoces en todos tus caminos, si le escuchas y obedeces su palabra, Él te va a proteger y no va a permitir que nada impida tu realización. Tenemos que escoger. Sin embargo, hay una particularidad muy interesante. Dios no va a obligar a nadie a seguirle. No lo hizo con los israelitas y no lo va a hacer con nosotros. El llamado de Dios es a dejar de ser superficiales delante de Él. Su oferta dice claramente que fuera de Él solo nos espera la servidumbre ante los ídolos de este mundo. Es la primera declaración que Dios le dice a los israelitas. Y lo interesante es, y se lo dejo de tarea para que usted vea, porque la palabra servidumbre, para que usted vea cuántas veces aparece en las Escrituras y cómo tiene que ver con la liberación que Dios efectuó en su vida, y no solamente en la de ellos, sino también en la nuestra. Cientos de miles de personas han pasado por las iglesias cristianas y en este momento nuevamente están bajo el manto de los falsos dioses de este mundo, de los falsos dioses de Egipto. Por disímiles razones, estas personas en algún momento decidieron que el Dios verdadero no tenía todas las respuestas que ellos querían y rechazaron el llamado del Rey. Déjame darte un pasaje para que tú medites por un momento. Es un pasaje que tú conoces, pero te lo voy a poner en contexto para que lo leas y pienses por un momento. Y te lo voy a leer primero en la Reina Valera del 60 y después te lo voy a dar en la Nueva Traducción Viviente para que tengas mucho más claridad. Isaías capítulo 40, versículos 26 al 31, dice la palabra de Dios. Para los que piensan, este pasaje para aquellos que piensan que el Dios verdadero no tiene las respuestas e intentan rechazarle. Mire, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Jacob y Israel se usa indistintamente para referirse al pueblo de Dios. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Esa es la pregunta que está haciendo Israel. No has sabido, esta es la respuesta del profeta, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguno.
Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La grandeza de esta parte final y de esta promesa que usted conoce se ve con mayor claridad cuando lee los versículos anteriores. Ahora mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. Oh Jacob, y vuelve la pregunta, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Ve la importancia del Dios verdadero? Mire, para terminar este punto, ¿quién es el Dios que usted está siguiendo? El Dios verdadero te saca de casa de servidumbre y te lleva de gloria en gloria. El Dios verdadero te saca de la ignorancia del espíritu de este mundo. El Dios verdadero no quiere que tu vida divague tras las falsas esperanzas de la idolatría. Por eso comienza de la manera que comienza a declarar sus mandamientos. En segundo lugar, Dios demanda una adoración exclusiva. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pasemos al mandamiento específicamente ahora. Mire, el manto de la religión o de la religiosidad se pasea por la vida de muchos creyentes en la actualidad. Y la religión tiende a distorsionar los conceptos bíblicos. En el contexto eclesial cubano, cuando se menciona la palabra ídolo, automáticamente las personas piensan en determinadas figuras de yeso, de madera o de metal que forman parte del panteón de dioses que nos hemos inventado dentro de la santería o dentro de la Iglesia católica. Pero esto es una visión muy superficial del problema de la idolatría. No estoy diciendo que eso no sea idolatría, pero esa no es la única idolatría. Por lo general, el asunto de la adoración de imágenes no es el gran problema que tenemos en el pueblo de Dios. O la adoración de determinadas deidades del acervo popular. Ese no es el gran problema que tenemos en nuestras iglesias. Pero, ¿por qué? Porque lo que acabo de mencionar anteriormente es una visión superficial del problema de la idolatría endémica que tenemos como seres humanos y un desconocimiento de lo que realmente Dios quiere, de lo que realmente Dios dice cuando habla de Él como el único Dios. Miren, el mandamiento que acabo de leer aquí se relaciona con la prohibición de adorar dioses falsos, que no son los únicos que mencioné anteriormente. La expresión delante de mí significa en mi presencia o delante de mi rostro. No es que existan otros dioses, es que Dios sabe de nuestra tendencia de inventarnos dioses alternativos. El hombre está diseñado, hermanos, para adorar, y Dios, que fue el que nos diseñó, demanda una relación única con Él. Eso significa que tenemos que prestarle atención a dos asuntos fundamentales. Primero, usted tiene que tener cuidado con los ídolos modernos.
Vivimos en un mundo completamente idólatra, ya eso lo dejamos claro. Los dioses ajenos, que menciona Dios ahí, están en este mundo a la orden del día. Los dioses ilusorios de este mundo lo que han hecho es sencillamente cambiar de nombre. Ya no se llaman Baal, ya no se llaman Astarot, ya no se llaman Moloch, no, ahora esos dioses se denominan riqueza, se denominan poder, se denominan comodidad, se denominan apetito y todo aquello, sea lo que sea, que controle nuestro corazón en la actualidad. ¿Qué es un ídolo más allá del panteón de los dioses de palo, papel y piedra que nosotros conocemos? Miren, un ídolo es tomar algo legítimo también y positivo y convertirlo en algo supremo, de modo que sus exigencias se conviertan en el centro de nuestra vida. Voy a volverle a repetir el concepto. Un ídolo es tomar algo legítimo. Todo lo que mencioné anteriormente del palo a la piedra son ídolos, pero también un ídolo es tomar algo legítimo, positivo y convertirlo en algo supremo, de modo que sus exigencias se conviertan en el centro de nuestra vida. Un Dios ajeno es cualquier cosa a la que le damos nuestros afectos y nuestra adoración. Cualquier cosa que impide o disminuye nuestra adoración y servicio al Señor. Existen ídolos en todas las esferas de la vida y no es tan simple como creemos nosotros de adorar a un muñeco. Te voy a poner dos ejemplos, que son dos ejemplos bien complicados para muchos. Primer ejemplo, bienes materiales o materialismo. Mire, la adquisición de bienes materiales es algo legítimo y es algo positivo por los beneficios que lógicamente trae para el desarrollo de nuestra vida con comodidad y con bendición. No está mal poseer bienes materiales. Pero cuando esos bienes materiales comienzan a ejercer un fuerte control en nuestro corazón, de tal manera que invertimos en ellos la mayor parte de nuestra pasión, de nuestra energía, de nuestros recursos emocionales y económicos, y lo hacemos sin pensarlo dos veces, estamos en presencia de un ídolo. Súmele a eso que si en ellos estamos encontrando seguridad, identidad y realización, estaremos sutilmente adorando a esos bienes materiales que nos fueron entregados para que nosotros les usemos y no que ellos nos usen a nosotros. Jesucristo este tipo de idolatría la mencionó claramente y él dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero bueno, ese es un ídolo que la gente parece ignorar en nuestras iglesias. Hay gente metida en un montón de situaciones cuestionables en su vida por tal de obtener determinados beneficios materiales y ellos no parecen pensar que eso es idolatría. El segundo ídolo puede ser la familia. Yo sé que con este ejemplo estoy tocando la vaca sagrada de muchos creyentes. Este es uno de los ídolos más sutiles que abundan en nuestras congregaciones. Miren, antes de que me crucifiquen, el amor a la familia está refrendado en todas las escrituras. El cuidado y la educación de los hijos es algo legítimo, positivo y esperado. Recuerde el concepto de ídolo que le di anteriormente. Es decir, educar a los hijos, darle amor a los hijos, preocuparse por la familia. De hecho, hay un mandamiento que se dedica a eso solamente. Es algo que Dios espera que hagamos. Lo que sí Dios no espera y lo que sí Dios no aprueba es que adoremos a la familia.
Existen muchas personas dentro de nuestras congregaciones, fíjense que ya no estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia. Existen muchas personas dentro de nuestras congregaciones que son manipuladas y controladas por sus familiares. Inclusive muchos creyentes se dejan dominar e influenciar por sus familiares inconversos en asuntos espirituales y de decisiones que deben ser tomadas conforme a lo que dicen los principios bíblicos. Mucha gente le es infiel a Dios dentro de nuestras congregaciones en el servicio. Mucha gente está quebrantando los principios bíblicos. Mucha gente se está dejando de congregar o faltan a determinado servicio por causa de su familia. Hay mucha gente, especialmente padres, que le mienten a sus líderes por sus hijos en nombre del amor a la familia. Mire, hermano, cualquier relación personal o familiar puede convertirse en un ídolo cuando comienza a dominarnos, cuando comienza a controlarnos, cuando le damos el papel de darle sentido a nuestra vida y cuando comenzamos a quebrantar con sutileza y con justificaciones y todo tipo de racionalizaciones lo que la palabra de Dios dice. Ahora déjame darte un pasaje que no lo inventó el pastor de la iglesia, que es un pasaje que lo dio Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 37. Jesús dio esta declaración tan radical que todavía para nosotros es un problema entenderla con tal y que nos las han explicado un sinnúmero de veces. ¿Sabe por qué nos resulta tan complicado entender esta declaración? Porque toca los hilos de nuestro corazón. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora seguramente usted se está preguntando ahí, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo que dice ahí es lo que quiere decir. Tómelo con toda la literalidad del mundo. Dios quiere adoración primaria y exclusiva por encima de toda esa gente que menciona ahí. Entonces nosotros decimos que Jesús era la mata del amor. Mucha gente es lo más amoroso que ha tocado la faz de la tierra de parte de Dios, y tenemos la razón. Bueno, ese ser que es lo más amoroso dio esta declaración. Fíjese si el asunto de la familia como un ídolo puede constituirse en un problema. Y en segundo lugar, Dios quiere que con este mandamiento tú experimentes su amor. Cuando la gente lee este mandamiento, y pensando ahora cómo terminamos el punto anterior, lo miran siempre desde el punto de vista negativo y piensan que Dios le está quitando la libertad o le está negando determinadas vías que ellos pueden usar y que ellos consideran legítimas para tocar lo divino o para relacionarse con lo que verdaderamente es Dios. Pero la verdad es que cuando Dios dio este mandamiento que nos parece exclusivista y que nos roba la libertad, Dios nos está cuidando y nos está protegiendo del engaño y de la desilusión. ¿Por qué? Porque al no haber otros dioses fuera de Él, con lo que nos vamos a topar en este mundo es con una mentira bien envuelta con relación a dioses. Mire, usted se imagina que Dios hubiera dicho, mira, adora cualquier cosa, que por cierto esa es la mentalidad que tienen los pluralistas de esta época. Adoren cualquier cosa, cuando ustedes lleguen a Canaán, lo que mejor le parezca, eso ustedes adoren. Ese sería un Dios que estaría conduciendo un pueblo completo al engaño. Sería un Dios cruel, sería un Dios mentiroso, porque está empujando a las personas a que adoren otras cosas que Él sabe que no son verdad. Dios sabe y espera que nosotros lo entendamos de una vez y por todas, que tener una relación exclusiva de amor con Él es tener un correcto entendimiento de la realidad de la vida. No existen 1.000.000 de dioses, existe un solo Dios.
con el cual tenemos que mantener esa única relación. El amor de Dios fue lo que causó que Él limitara la adoración de su pueblo solamente a sí mismo. Tolerar, hermano, la adoración a otros dioses hubiera causado que esos israelitas perdieran una cantidad enorme de tiempo y posiblemente su vida, como sucedió en la exploración de un panteón de ídolos de una nación que eran ídolos completamente inertes, incapaces de poder satisfacer todas sus necesidades y mucho menos darle la felicidad. Es el amor de Dios por nosotros, no el amor egoísta que piensa mucha gente que tiene Dios, lo que está detrás de su celoso deseo de que le amemos. Jesús resumió este punto de esta manera. Lucas capítulo 16, versículo 13, dijo Jesús: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará el otro. Hemos sido diseñados para adorar un solo Dios. Mire, el primer mandamiento nos está advirtiendo claramente que no aceptemos una religión, una filosofía que enseñe que nuestra vida y bienestar se originan o dependen de algo que no sea el verdadero Dios. No hay más que un solo Dios y fuera de Él no hay otra fuente de vida y otra fuente de bendición. No importa cuán atractivo se presenten los dioses antiguos de este mundo y los nuevos que vienen surgiendo. Hay un solo Dios. Y quiero terminar en esta mañana. Mire, quiero terminar leyéndote un pasaje que el apóstol Pablo, que refleja las palabras que el apóstol Pablo les dijo a los cultos y refinados griegos. Esos cultos y refinados griegos eran también sumamente idólatras. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice el apóstol Pablo a estas personas: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitase algo, pues él es quien da a todos vida, y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. Por favor, léase con calma en su casa este pasaje. Vea toda la providencia de Dios, cómo se manifiesta ahí en este pequeño pasaje. Dios no va a permitir que ningún ídolo ocupe una parte de nuestro corazón. El mundo religioso, hermanos, está lleno de personas que quieren servir a Dios los domingos y a los ídolos entre semana. Quieren servir a Dios a condición de que les convenga, pero Dios, el Dios verdadero, no va a permitir que les sirvan así. Hermanos queridos, nuestra existencia y las bendiciones que recibimos en la vida proceden de Dios. Por lo tanto, debemos amarle, debemos respetarle, debemos honrarle a fin de que podamos tener una relación personal e íntima con Él, como lo que somos, hijos suyos. Esta es la primera palabra de Dios para nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios te bendiga. Quisiera orar un momento por ti. Quisiera orar y pienses ahora ahí, cierre tus ojos y vea si hay algún ídolo que intenta tomar el lugar de Dios en tu vida. Recuérdese que ídolos es algo positivo, es algo legítimo que se está convirtiendo en lo supremo en mi vida. Y puse algunos ejemplos, pero hay muchos más. Cosas positivas
que están tomando el primer lugar de Dios en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ministra y bendice a tu pueblo. Señor, trae discernimiento sobre tu iglesia en esta hora y toca los corazones. Señor, si algo quiere tomar la preeminencia en la vida de mis hermanos, yo te pido que tu Espíritu les ministres, tu Dios, y le abra su entendimiento y ellos puedan discernir las intenciones de las tinieblas para con ellos y ellos puedan ver cuál es tu voluntad. Háblale a tu pueblo, Señor, y ministrales, Padre. Queremos andar en tu voluntad y jamás tener dioses delante de tu presencia. Tú eres el Dios eterno, el Dios verdadero, y a ti te queremos adorar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga en esta mañana, en la paz de Dios y su gracia sea contigo y con los tuyos. Amén y amén.